el 31 de diciembre todavía no nos habían dicho que teníamos que salir de la iglesia de Portales. Pero, ¿de qué año? Del año 2000. Porque tenía entendido de que fue en el 99, que fue la última vez que estuvieron en Portales, que fueron los Sí, 15 años de... Por eso. Bueno, el 99 fue el último año que estuvimos en Portales, la iglesia central de Portales. Fueron los 15 años de la hermana Pris, ¿no? Y desde entonces ya sabían que... Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Entonces estuvimos yendo prácticamente un mes a esta iglesia de la agrícola oriental, pero antes nos habían mandado a otra iglesia, ¿no? Era el nombre que estabas buscando. Era el nombre del que estaba buscando, la otra iglesia. Uh-huh. Entonces, no me acuerdo, ¿no? Digo, esas son de las cosas que ya 25 años. Uno olvida, ¿no? Uh-huh. Pero sí me acuerdo de la iglesia de la agrícola oriental, porque ahí sí estuvimos prácticamente un mes. Estuvimos en esta iglesia que no me acuerdo. Después en la oriental. Después, paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque en esa iglesia de la agrícola oriental el titular era Jaime Sánchez. No los puedo llamar ni hermanos ni pastores. Y Jaime Sánchez, ese varón, que era el pastor titular de esa iglesia, estaba casado con su esposa, obviamente. No me acuerdo cómo se llama. Pero a ella fue a la que se le encontró en el acto de adulterio con Noé Díaz. Noé Díaz, la mano derecha de Aarón Cortés. Entonces, obviamente que únicamente en el mes en el que estuvimos ahí en Agrícola Oriental, digo, yo lo transmito desde el punto de vista de joven. Uh-huh. En ese momento tenía 17, 18 años. 16, ¿no? Porque yo tendría 6 cuando estábamos acá, nos llevamos 10. No, ¿sí? Sí, yo soy del 93, tú del 83. No, tenía... sí, como 16, 17 años, una cosa así. Bueno, el impacto espiritual de allí, en un mes estando trabajando allí, fue tal que los jóvenes dijeron, vente, vamos a empezar a hacer actividades, vente, vamos a dar pláticas, vente, vamos a... Empezaron a jalar. Sí, empezaron a jalar, en mi punto personal, a jalarme mucho. Uh-huh. Y la iglesia empezó a valga la expresión también, a jalar mucho con el pastor, con el hermano Polo. Por ejemplo, de Priscila, ¿no? Mira, el impacto emocional, espiritual que tuvo con la hermana Pris, con la hermana Noemi, fue tanto que ellas sí llegaron a faltar, sobre todo en los cultos intersemanales de semana. El de domingo era nada más un rato en la mañana y se acabó. Rara vez estábamos de vuelta en la tarde, ¿no? Ellas principalmente. Uh-huh. Uno pues sí, estaba ahí fletado, uh-huh, más por amor y todo, uh-huh, pero esas son de las cosas impactantes que este hombre no midió, impactara todo ello. El hermano Pablo también no encajaba tan perfectamente en todo este asunto con los niños, porque de estar en un ritmo de niños y en un ritmo de clases grandes, llegaba el momento en el que el hermano Pablo le enseñaba a la instructora de la agrícola oriental. No me acuerdo de eso. Le daba, sí, o sea, estaban dando la clase. Ya eso ya me lo sé. No, es que no decía ya me lo sé. Decía, no, hermana, el nombre del fulano es tal. ¿La corregía? No, hermana, esto fue lo que hizo el cuervo, ¿no? Esto era lo que llevaba, ¿sí? El cuervo aleteó. Sí. ¿De quién es este niño? Y entonces llegaron a quejarse las hermanas de la agrícola oriental con el pastor y con la hermana Hilda de que el niño las corregía. Ay. Perdón. Todo esto llegó a oídos de Cortés y de ahí decidió mandarnos a la iglesia de Ojo de Agua.
allá cerca de Siempre he sido un factor de quebrarse, ¿no? No, obviamente que no fue nada más eso, ¿no? Estoy dando todo el contexto alrededor. Soy un gusano. Estoy dando todo el contexto alrededor. Y entonces decide mandarnos allá a Ojo de Agua. Y entonces ahí fue cuando el pastor Leopoldo Hernández dice, no, o sea, lo que está tratando de hacer este impío es cansarnos, agotarnos, no dejarnos echar raíces para que nosotros solitos nos perdamos. Esa es una estrategia muy buena siempre de los dictadores, de todos los falsos presidentes del PRIAN, ¿no? Sí, al más viejo estilo priista. Uh-huh. Así actuó y ha actuado este hombre impío, inicuo. Entonces más o menos era lo que me quería acordar, uh-huh. Porque fue cuando fueron las varias charlas, entre ellas algunas que grabó el pastor, donde Aarón Cortés le dice de groserías al patrón, y le dice bolero, le dice literalmente groserías del mundo. De las que luego hemos escuchado con el tío Miedos, ¿no? Esas meras. Y entonces, cuando nosotros desde entonces comenzamos a platicar de la apostasía que había entrado en esa denominación, pues nadie nos creyó, ¿no? Uh-huh. Siempre nos tiraron a locos y de tontos. Y entonces se cumple la palabra de Dios de que si la cabeza está podrida, todo el demás cuerpo también está podrido. Uh-huh. Si la cabeza está ciega, todo el demás cuerpo vive en tinieblas. Sí. Y de ahí nace un poquito la necesidad de que nosotros como familia tuviéramos un lugar donde congregarnos. Pero todo esto se conjuga con las oraciones que se llevaban de programa de radio Oasis de Paz. En 1440, Radio 1440, que seguramente ya les habrán platicado. No, yo. ¿No les platicaron de...? No. A ver. Estando en la iglesia Portales, había un hermano, una familia, que era la familia Meléndez. Uh-huh. Eran la hermana, no me acuerdo cómo se llama, la mamá, Azucena, o no me acuerdo cómo se llamaba la hermana. Pero ella era como la matriarca, que daba testimonio para todos sus hijos y perseveraba mucho en la fe, mucho en la oración. Ella tiene un milagro, tuvo un milagro muy fuerte de sanidad, porque ella tenía hidropesía. La hidropesía era un defecto que tuvo el cuerpo, que hacía que retenía tanta agua que hacía que se hinchara. Se hinchara, y toda esa hinchazón era agua en todo su cuerpo, en todo su organismo. Justo antes de morir, o un tiempo antes de morir, el Señor la sana, o sea, un milagro de sanidad en su vida. Si no me equivoco, fue el hermano Felipe el que oró por ella, y hubo sanidad en su vida justo antes de morir. La sana, y hagan de cuenta que era un globito la hermana, ¿no? Se veía muy chistosa, ¿no? Porque estaba morenita. Uh-huh. Y sus cachetitos le colgaban. Así sus cejitos y todo. Así, uh-huh. Se veía bien tierna la hermana, ¿no? Pero oraba, es de las hermanas, de las pocas hermanas que puedo reconocer que era una mujer de oración. Ese testimonio de oración le ayudó para que sus hijos se acercaran al camino. Y obviamente, como todos los hijos, unos sí se metieron y otros entre azul y buenas noches. Y entre ellos estaba el hermano Samuel Meléndez. Uh-huh. ¿No? Samuel Meléndez fue de la antepenúltima o cuarta generación de bautismo antes de que nos sacaran de la iglesia interdenominacional. Entonces, en ese tiempo, el hermano Meléndez fue y se acercó al homónimo de aquí, del hermano Pablo, al pastor Pablo Hernández, y le dijo: mire, hermano, mi hermana en la carne, creo que era Susana, no me acuerdo tampoco, no, Araceli Meléndez, está trabajando en el área administrativa de Radio 1440. El señor alcanzó al productor general de la barra 1440, Radio 1440, se llamaba Raimundo Romero. Y Raimundo Romero tenía que llenar una barra de
de programas, de transmisiones. Y entonces se entera este hermanita Araceli. Después, a ver si no me corrige el pastor y si es el nombre de alguien. Y ella viene y le dice a Samuel. Samuel va y le dice a Pablo, y Pablo Hernández lo manda freír espárragos. Dice, ¿sabes qué? Ve y dile a Aarón Cortés. Y entonces Aarón Cortés jamás se ha involucrado con la gente pequeña, ¿no? Con las ovejas. Lo único que quiere de los pequeños es dinero, que lo sustenten materialmente. Aarón Cortés jamás recibió a Samuel Meléndez. En este contexto que estoy hablando, porque más adelante supimos que sí lo recibió, pero en otras circunstancias, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces viene Samuel Meléndez y le habla al pastor Leopoldo. Le dice, mira hermano, está esta oportunidad, pero ni Pablo ni Aarón responden. Y entonces el hermano Leopoldo se pone en oración juntamente con el hermano Enoc Aguirre. El hermano Enoc Aguirre era uno de los 9 pastores en la iglesia de Portales. Y él fue de los que dio testimonio de que el Espíritu Santo no había hablado para la ascensión, para la toma de poder de Aarón Cortés. Él dio testimonio de que Aarón Cortés se robó, usurpó, profanó el lugar santo, ¿no? El lugar que nada más le pertenece al Espíritu Santo. Él era instructor en los intermedios, en los secundarios y en los jóvenes. Él era el líder, el pastor de más autoridad, tanto espiritual como eclesiástica dentro de la juventud. Pero sobre todas las cosas, él era el director del Instituto San Pablo. Recordando tu testimonio, sí. Él fue el que te respaldó cuando otro joven llegó hablando en lenguas demoníacas. No, ese fue el hermano Fernando Medina. Esa es otra historia, ¿no? Sí, bueno, no, después platicamos. Pensé que es que como era el líder de los jóvenes. Sí, pero no, sí fue el hermano Fer. Bueno, entonces el hermano Enoc, juntamente con el pastor Leopoldo, se pusieron a orar para que el Señor dijera si es que sí o si no se iba a abrir la puerta para el radio, sí. Para el radio 1440. Y pasó el tiempo. Estoy hablando, todo esto fue a finales del 98, todavía mediados del 99, hasta que llegó el tiempo límite, ¿no? Donde se tenía que tomar una decisión si sí o si no se tomaba el espacio. Ahí yo creo que le van a tener que preguntar al pastor Leopoldo Hernández, porque una de las cosas que se tenía que hacer para poder entrar era pagar. No era un pago muy fuerte, ¿no? Bueno, en ese entonces sí nos parecía fuerte porque no había tantos recursos. Claro. Pero el Señor proveyó del dinero para ese tiempo, para esa, no me acuerdo si era media hora, 1 hora, creo que era media hora de espacio en el radio 1440. ¿Y cómo supimos que era de Dios? Porque el Señor proveyó el dinero a tiempo para que se pagara. Entonces se empezó las transmisiones y se empezó a alcanzar mucha gente a través del radio 1440, cuando era todavía buena estación, no todo el ecumenismo que hay ahorita, ¿no? ¿Qué se veía en esa estación? ¿Cuál era el programa de ese tiempo? ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Qué era lo que hacían en realidad? ¿Qué se transmitía? Ok, o sea, ¿cómo era el programa? Ok, el programa era entre comillas, un mini culto. Okay. Se empezaba con, obviamente saludos y todo lo demás. 2 o 3 cantos, 2 máximo. O sea, cuando eran 3... Por el tiempo que tenían. Exactamente. Cuando eran 3 ya era muchísimo. Y después el grueso del programa, o sea, porque no eran 30 minutos. Siempre eran como 25 o 24 minutos, porque siempre se tenía que dejar espacio al principio y espacio al final. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, entre esos espacios uno tenía que... Todo. Y entonces, para esto en Portales siempre hace mucho... ¿Cómo se le puede decir? Mucho honor a su nombre de interdenominacionales. Porque una de las malas prácticas, entre comillas, que se llevó fue de que los sermones duraban 30 minutos. Si llegaban a ser 35 minutos, ya te pasaste
Y ya andaba casi el pastor de más autoridad diciendo, ya te pasaste. Entonces 30 minutos, ¿no? Y en 30 minutos tenías que transmitir y dar todo y en 30 minutos. Entonces, bajo esa escuela, bajo ese parámetro, el pastor Leopoldo tuvo que ajustar su predicación o su forma de transmitir el mensaje para 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos. Entonces, en ese entonces se empezó a formar un equipo muy, muy bello de hermanos que apoyaban a la radio, porque había un grupo de oración, obviamente que dentro de ese grupo de oración había intercesión, había los que contestábamos teléfonos, los que estaban en producción, los que le decían al de la cabina, bájale, súbele, mira, ahora sigue esto, otro. Estaba o sea, sí era un grupo grande. Estaba el hermano Samuel Ortigosa, Samuel Meléndez, Samuel Ortigosa. Estaba el hermano Carlitos. No me acuerdo de Carlitos, él era muy bueno, ¿no? ¿Pero qué hacía? Él se encargaba de producción. O sea, él era el que estaba junto al de los controles, uh-huh, y le decía, ahora sigue esto, ahora sigue esto, ahora sigue esto. Uh-huh. Y Ortigosa era el que andaba adentro, afuera, y a veces estaba con el pastor adentro con la cabina y daba algún comentario o presentaba algo de música, ¿no? Ahí recuerdo que el pastor también nos decía que le llegaban discos, ¿no? Creo que de Marcos Witt o Marcos Barrientos. De todos los artistas posibles. Ajá, antes de que fueran así como... ¿Para que los lanzaran ahí? Ajá. ¿O cómo? Rabito, Danilo Montero, ¿cómo se llama Con Amor, Barrientos. No, eran otros. O sea, más chiquitos, que sí nos mandaban sus discos y para que por favor ahí se nos transmitieran. Y era una paradoja, ¿no? Porque todos ellos sabían que para poderles transmitir 15 segundos, 20 segundos, media hora de su nuevo álbum, tenían que pagar, ¿no? Tenían que pagar. Y no pagaban. Y con nosotros nadie pagaba. Bueno, la hermana, es una bella hermana, Rosa Olivares. Sí. Rosita Olivares, ella estaba ahí. Y ya, entonces, había otros hermanos, ¿no? Que más adelante podemos platicar de ellos. Estábamos ahí. Y entonces, ¿por qué es todo el cuento de la historia del radio? Porque cada 8 días, 4:30 a 5 de la tarde, estaba el programa de radio. Y el hermano Enoch Aguirre, él seguía en oración junto con ya el hermano Rebeca, ya no vivía, su amada esposa. Ya no vivía, pero sí seguía en oración con varios jóvenes de Portales en ese entonces, para que el Señor sustentara el programa de radio, entre ellos el hermano Omar Ayala. Estaba en oración. Nuestro hermano Enrique Danel estaban ahí dándole durísimo en oración. Era una cosa muy bella. Y entonces viene la ruptura, porque Cortés nos saca de la iglesia, pero el programa de radio seguía, porque tenía que cumplirse el contrato de 1 año, por lo menos. Sí. Entonces, de julio, es lo que les digo, pregúntenle las fechas exactas al pastor, pero tenía que cumplirse el contrato, y si a nosotros nos sacan en enero, todavía teníamos 6 meses para seguir adelante. Uh-huh. Entonces, seguíamos en oración por el programa de radio, y se unió la oración por el tema de el dónde congregarnos como familia. Cómo empezar con todo esto. En enero, ¿no? No, te estoy hablando de que eso ya prácticamente era marzo. ¿Marzo? Marzo. O sea, así en ese ritmo, ¿no? En marzo aproximadamente. Pero, o sea, la oración era, por una parte, lo del programa de radio. Sí. Y por otro lado, era dónde congregarse. Sí, claro. ¿Cuál era el motivo? Que el Señor cumpliera el propósito en nuestra familia. ¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en el próximo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer.
Y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.